dentro de las masas. El comportamiento social implica esa manifestación de la conducta. Sin embargo, lo que tú me estás planteando del partido de las Chivas o de estas personas que ejercieron conductas en muchas ocasiones podemos considerar no sociales, no adecuadas, que faltas de éticas y gustas, pero realmente esto responde a un proceso que se llama desindividuación. La desindividuación es una pérdida de identidad del individuo frente a un grupo social. Es bastante interesante este comportamiento. ¿Por qué? Porque esto responde a que tú no estás actuando como habitualmente lo harías si te encontraras solo. Es un fenómeno de la psicología social que se empezó a estudiar, que tendrá unos 50, 60 años, y que sigue siendo obviamente bastante interesante. ¿Por qué? Porque cambiarlo requiere un programa más de trabajar con una persona, trabajar con un grupo social, evidentemente más complicado. Nosotros tenemos diversas campañas de cambios de actitudes, de cambios sociales, que tú sabes que bueno, siguen y siguen y siguen y seguimos trabajando en ello, ya lo hemos platicado antes. Pero este tipo de comportamiento, la desindividuación, responde a una manifestación social y no individual. El caso de lo que mencionas de las vacas, por ejemplo, sé que no hay ahorita ninguna demanda, por ejemplo, sé que no hay ningún, hasta el momento, ningún tipo de movimiento que esté buscando a un responsable. La sociedad tiende a hacer eso, ¿sí? La sociedad tiende a hacer eso y es bastante complicado cuando el comportamiento se va girando, se va centrando al tema de violencia. Sin embargo, también puede enfocarse a un tema de valores. Eso es algo bastante interesante. Bueno, pues estamos ya en Facebook Live, a la gente que nos hace el favor de seguirnos a través de esta red social con el consultorio del terapeuta Rodolfo Reyes Cortázar. Estamos hablando del comportamiento social y estos fenómenos que se dan de repente cuando hay algo que celebrar o cuando se da, por ejemplo, una situación de turba, ¿no? Hemos encontrado también cómo hay gente que se va en fila con algo que no sabe qué está ocurriendo, pero se suma a una manifestación y bueno, y termina en ocasiones en desgracia, ¿no? Por ejemplo, un linchamiento o lo que recientemente ocurrió, ¿no? Con este tráiler que transportaba ganado, seguramente iba para el norte de la República o para Veracruz, y bueno, pues se volteó y la gente salió y lo saqueó, se llevaron las vacas, ¿no? Las sacrificaron, las que habían muerto pues las destazaron y las que estaban vivas pues las llevaron, ¿no? Entonces es un tema sumamente complejo, me dices tú, en donde la persona pierde la perspectiva, ¿no? de la situación y reacciona más. Explícanos bien cómo es esto. Sí, efectivamente, es un tema bastante preocupante, bastante triste incluso, porque es una manifestación de nuestra cultura. Es una realidad triste. ¿Es un reflejo de lo que somos? Por supuesto, es un reflejo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si comparamos a nuestra cultura, se me ocurre, vámonos a Japón, por poner un ejemplo. Ayer platicaba con una colega precisamente sobre esto, a quien le mando saludos, por cierto, María, y me decía, a ver, Rodolfo, pon una comparación. Nosotros tabasqueños hacemos esto. En Japón, ¿cómo reaccionan frente a las situaciones de emergencia? Completamente distinto que nosotros. La cultura de prevención es distinta. ¿Cómo crees que reaccionarían si esto ocurre en Japón? Y me decía, bueno, la realidad es que se va a manifestar la esencia de personalidad o la esencia social del lugar en donde ocurre el incidente. Muy importante mencionar, ¿por qué pasa? ¿Por qué nos pasa a nosotros que reaccionemos de esta manera? ¿Por qué hemos sido formados? Primero, para tener una reacción de aprovechar las situaciones que se presentan. Segundo, porque pierdes tu identidad. Yo puedo preguntarle a muchas personas, ¿tú consideras que serías capaz de asesinar a alguien? Y pueden decirme, no, yo sería incapaz de hacerlo, efectivamente, y me está diciendo la verdad. Él o ella serían incapaces de hacerlo. Sin embargo, cuando te encuentras en un grupo social amplio, en una masa, es muy probable que tú puedas caer en realizar las conductas que ellos estén realizando, porque no eres tú quien se está comportando, es un grupo. En los partidos de fútbol, por ejemplo, en los partidos de fútbol, no eres tú quien está gritando. Digo, evidentemente sí tú eres el de la conducta, pero no eres tú, tu sentido de personalidad el que se encuentra ahí, sino el del grupo, el de la masa. Personas, por ejemplo, que no disfrutan tanto el fútbol, pero van al fútbol y gritan como si fueran apasionados del equipo que está ahí y le preguntan, ¿quién está jugando? No sé, quién sabe. ¿Por qué gritas? Todos están gritando. La cuestión es que eso es un mecanismo evolutivo. Los seres humanos somos seres gregarios, se le llama comportamiento gregario. Buscamos estar con las personas y buscamos adaptarnos también al grupo social. Y en el adaptarnos al grupo social, en muchas ocasiones incurrimos en conducta que en lo individual no realizaríamos. Por eso pasa también un linchamiento, ¿no? Una persona pierde su identidad en ese momento y adopta la de todo un grupo.
adopta la de todo un grupo, pero todo el grupo está reflejando el comportamiento o la sensación social que está viviendo ese grupo. Por ejemplo, el linchamiento. El linchamiento también puede responder al tema de la percepción que tiene el tabasqueño sobre la violencia, ¿sí? Entonces, el grupo tiene ya una idea premeditada, tiene una cognición, una percepción sobre lo que está ocurriendo en nuestro estado, y la desindividuación, este movimiento social, solamente va a facilitar la manifestación de este comportamiento. Si los tabasqueños no tenemos una percepción de que hay niveles elevados de violencia, probablemente el comportamiento social sea únicamente de detener a la persona, no de lincharla. Sí me doy a entender aquí. El tema es que es un medio, es como una herramienta para manifestar lo que muy en el fondo nosotros tenemos. Vamos brevemente al tema de Trump, Estados Unidos, la manifestación social que se vivió, porque decían, bueno, ¿cómo un estadounidense puede pensar de esta manera? Bueno, un gran porcentaje de los estadounidenses piensan de esa manera, pero sobre los mexicanos, pero no lo manifiestan. Una sola persona generó un comportamiento social tremendo, sigue generando un comportamiento social y consecuencias tremendo. fatales ayer, ¿no? Con esto, el asesinato, bueno, no el asesinato, ¿no? Pero dispararon en contra de varios legisladores en los Estados Unidos, hirieron a 5, creo. Sí, comportamiento social, y no es solo en el momento, eso es muy importante. Y ahora llama Trump a cambiar el discurso, ¿no? Eso es interesante. Bueno, un ejemplo muy rápido también, el linchamiento que se da de unos encuestadores, recordemos, en el centro del país el año pasado. Entonces, simplemente porque la gente pensó que andaban haciendo algo indebido y se sumó. También ocurrió en Centla, bueno, ocurrió en muchas partes. No es tan recurrente en el estado de Tabasco, pero tendemos a copiar ese tipo de cosas, Rodolfo. Sí, y eso es universal. ¿A qué me refiero? El ser humano hace eso. Tú bien lo mencionas. La gente pensó. Les doy una clave aquí para todas las personas que nos están escuchando. Alguien pensó. El comportamiento social empieza a través de una sola persona. Si tú estás en un auditorio, por ejemplo, a mí me gusta mucho generar ese efecto. Estás en un auditorio, está participando alguien, cierra la participación y quedan 10 segundos de silencio con una persona que empieza a aplaudir, el resto empieza a aplaudir. Y muchas veces dices, bueno, ¿y por qué le aplauden? Empezaron a aplaudirle. Respondemos a este movimiento, respondemos a una sola conducta, y tiene como su base que nuestro cerebro lo hace. Yo me activo, tú estás haciendo un movimiento en este momento. Entonces, mi cerebro está respondiendo a ese movimiento. Incluso puede mimetizar ese movimiento. ¿Para qué? Para que estemos adaptados. Uno aplaude, otro aplaude, 3, 4, 5, y así nos vamos con el grupo social. Es bien importante que podamos identificar, repito, para todos aquellos que están hoy en el consultorio del terapeuta, cuando tú observes que hay un comportamiento social, cuando tú te das cuenta incluso, o tienes la oportunidad de percibir que estás dentro de un movimiento social, piensa, ¿es esto lo que yo haría? Es muy difícil, porque es evolutivo, pero ¿es esto lo que yo haría? ¿Realmente soy yo? Porque suele ocurrir que perdemos nuestra identidad en un grupo social, en una desindividuación. Y hay que desconectarse a tiempo. Rodolfo, te agradezco muchísimo. Le mandamos un saludo a Cornelio de la Cruz, quien está siguiéndonos allá a través de Facebook Live, y a toda la gente que nos hizo el favor de vernos en esta mañana. Si puedes mencionar algunos, Pedro. Sí, entre ellos está Edgar Rafael Acosta, Janet Ramos, Criste Princes, Mar Escandolanda, Roberto Gutiérrez, José de la Cruz González, Cornelio de la Cruz y Retinto Esteban. Bueno, pues a todos un fuerte abrazo, y bueno, pues ojalá que el próximo jueves estén de nueva cuenta con nosotros abordando estos temas tan interesantes, Rodolfo. Así es, gracias. muchas gracias. Y para todos aquellos que quieran seguir el consultorio del terapeuta, ya en redes sociales pueden encontrarme como psicólogo Rodolfo Reyes, o a mi número telefónico 9931-889342. Muchísimas gracias y excelente día. Terapias, conferencias, pláticas y todo. Muchas gracias, Rodolfo. Son las 7.